tardes y bienvenidos a este webinar desde Benebanco. Muchas gracias por su tiempo, esperamos que les sea útil y poderles aportar valor. Decirlo primero que todos los fondos de los que hablaremos hoy están disponibles en nuestra plataforma de fondos y que escaneando el código QR que sale en cada una de las presentaciones accederán directamente al fondo para que puedan estudiarlo y en su caso contratarlo. Hoy, como saben, contamos con 3 gestoras, 2 internacionales y una nacional, en la que nos han traído unas estrategias, unos fondos que creemos que pueden ser interesantes para el momento de mercado que estamos viviendo. Un momento de mercado que saben que desde el principio del año está siendo algo complicado para la renta variable, pero que al que tenemos que adaptarnos si queremos obtener rentabilidad. El máximo protagonista, los máximos protagonistas en este momento son los bancos centrales, como saben, con sus discursos, que lo que tienen que hacer es evitar los altos niveles de inflación y para ello han anunciado subidas de tipos. Ya las están llevando a cabo, por lo que hoy veremos cómo esas estrategias pueden ser útiles para este momento. Les presento ya las gestoras que tenemos hoy. En primer lugar tenemos a JP Morgan, en segundo lugar M&G Investments y en tercer lugar tenemos a Cobas Asset Management. Así que, sin más dilación, vamos a presentar a nuestra primera invitada, que es Carmen Sanz Montes, que es Vice President Sales Executive de JP Morgan para España. Carmen, muchísimas gracias por venir hoy. ¿Qué tal? Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar con JP Morgan. Bueno, pues un placer y un honor. Así que nos vas a presentar hoy, si no me equivoco, un fondo de dividendos. Fenomenal. Pues mira, espera, voy a compartir la presentación para que la pueda ver todo el mundo. Entonces, bueno, como os comentaba, lo primero de todo, muchísimas gracias por haber contado con JP Morgan esta tarde. Yo, como pueden ver por el título de la presentación, pues les vengo a contar el por qué creemos que tiene sentido invertir en compañías que reparten un dividendo en el entorno actual. Pero antes de meterme de lleno en la temática, pues me gustaría poner todo un poco en perspectiva y hacer un breve análisis pues de lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Entonces, en un primer lugar, vamos a analizar brevemente, como les decía, cuál es la situación actual. Dada esa situación, por qué creemos que tiene sentido invertir en compañías que reparten dividendo. Y luego ya por último, brevemente, el cómo lo hace JP Morgan a través de su fondo Global Dividend Fund. Entonces, en esta primera parte, como os comentaba, en el entorno actual, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente? Pues como todos sabemos, la principal preocupación es los altos niveles de inflación que estamos teniendo, ¿no? La realidad es que llevamos ya bastantes meses con unos niveles de inflación bastante altos, pues que vienen de todos los estímulos que se llevaron a cabo durante bueno, post-COVID, digamos, después de la pandemia, y todo se vio pues acelerado o incrementado con la guerra entre Rusia y Ucrania y el incremento en el precio de las materias primas. Luego también hemos seguido viendo confinamientos que han ralentizado. Ha habido paros en las cadenas de suministro y todo esto pues ha hecho que hayamos llegado a unos niveles de inflación muy altos y que estén siendo la principal preocupación de los bancos centrales y que pues estén decididos a luchar por ello, ¿no? La realidad es que aunque estén decididos a luchar por ello o digamos a intentar rebajar esos niveles de inflación, tenemos que tener en cuenta que pues esa bajada va a ser gradual. Y luego también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo la situación de Estados Unidos que la situación de Europa, donde se trata de una economía mucho más dependiente del petróleo, ¿no? De hecho, además en Estados Unidos habíamos visto un dato, el último dato que habíamos tenido había sido ligeramente a la baja. Estábamos un poco pendientes de confirmar que esta tendencia se confirma, ¿no? Y lo que ahora creo que recientemente se ha publicado el último dato y sí que es verdad que ha seguido bajando, pero menos de lo esperado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que seguir luchando pues contra los distintos elementos que están generando esta inflación y pues la realidad es que todos los bancos centrales están decididos a ello. Ahí juega un papel fundamental, como estaba comentando, los bancos centrales. Los bancos centrales tenían que tomar una decisión. O lo que hacían era incentivar el crecimiento económico o decían combatir la inflación y claramente se decidieron por esta segunda opción, ¿no? El combatir la inflación.
inflación. De hecho, a principios de año pues, no se esperaban por parte de la FED ni tantas subidas de tipos de interés ni de la magnitud que finalmente han sido. La semana pasada vimos que subió también tipos el Banco Central Europeo, por lo tanto, por el lado de Europa también están decididos a frenar esa inflación, pero como comentaba antes, tenemos que dar tiempo a que las distintas medidas pues, vayan tomando efecto. Entonces, con los niveles de inflación tan altos que tenemos, los bancos centrales intentando frenar esos niveles de inflación, incluso, digamos, bueno, incluso no, vamos, sin que sin que les esté importando tanto, digamos, el crecimiento económico y el frenar la demanda de los consumidores. ¿Qué está suponiendo esto? Pues que está habiendo un freno general en el crecimiento de las distintas economías. La realidad es que hemos visto un cambio desde antes de verano hasta ahora, en los últimos datos que hemos tenido, a 31 de agosto. Vemos cómo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los precios de la energía pues, han seguido subiendo. China, que por el lado de países emergentes pensábamos que iba a dar pues, un impulso a su economía, que iba a llevar a cabo todas las medidas de estímulo que habían anunciado, finalmente no ha sido así. Por lo tanto, desde el punto de vista de crecimiento económico vemos un freno por parte de las economías desarrolladas y luego también pues, ese impulso que no ha terminado, digamos, de liderar, de tomar China. Es verdad que por el lado de Estados Unidos, a pesar de haber visto dos trimestres de crecimiento negativo, cuentan con un mercado laboral que sigue siendo bastante sólido. Por lo tanto, por ese lado, pues tenemos digamos, un aspecto positivo. Y luego también lo que nos gustaría decir es que desde JP Morgan a nivel global no vemos de momento que vaya a haber una recesión. Es verdad que unas regiones van a crecer, otras van a crecer menos, otras pues no van a crecer, pero a nivel global de momento no vemos que vaya a haber esa recesión. Entonces hemos visto el problema de la inflación, cómo lo están haciendo los bancos centrales, cómo está afectando esto al crecimiento económico de las distintas regiones y luego por el lado de mercados hemos visto que en lo que llevamos de año pues rentabilidades negativas desde, como comentaba Víctor, desde pues, los mercados de renta variable, salvo las materias primas que se han visto empujadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania y luego también los distintos sectores de renta fija pues también hemos visto rentabilidades negativas, ¿no? Con toda esta situación, ¿cómo están posicionadas nuestras carteras? Pues actualmente estamos con un posicionamiento bastante prudente, ¿no? Estamos ligeramente infraponderados en renta variable frente a renta fija. Dentro de renta variable estábamos ligeramente sobreponderados en China antes de verano, pero en la reunión de estrategia que van a tener la semana que viene sí que esperamos que haya cierto cambio en este aspecto, pero estamos todavía a la espera de a ver en qué resulta. Y luego, por el lado de renta fija, llevamos mucho tiempo cortos de duración, pero en las últimas semanas hemos ido disminuyendo este corto pues, de cara a posicionarnos un poco ante estas subidas de tipos de interés pues, que estamos viendo. Una vez analizada esta situación, ¿qué es lo que recomendamos nosotros? Nosotros recomendamos, pues como tenemos nosotros en las carteras, un posicionamiento prudente, con cierto sesgo a activos de calidad, pues que nos permitan estar preparados para los meses a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Entonces, como hemos comentado, están ocurriendo muchas cosas, ¿no? ¿Por qué creemos que tiene sentido invertir en activos, en compañías que reparten un dividendo? Pues están ocurriendo muchas cosas, como comentábamos, conflicto entre Rusia y Ucrania, los mercados de renta variable y renta fija cayendo. Todavía tenemos confinamiento, sobre todo en China, con el tema COVID, pero a pesar de eso hay aspectos positivos, ¿no? Entonces, las tres principales razones por las que consideramos que tiene sentido invertir en este tipo de compañías que reparten un dividendo actualmente son tres. La primera de ellas es que, desde un punto de vista de valoración, sigue habiendo un punto de entrada, digamos, atractivo, ¿vale? Están las valoraciones muy atractivas. El segundo lugar es que, si nos fijamos a los ratios de pago de dividendos de estas compañías, todavía les vemos que tienen recorrido. Y, en tercer lugar, que este tipo de compañías que generan una alta rentabilidad por dividendo se suelen ver bastante beneficiadas en un entorno de alta inflación como el que estamos actualmente.
Vamos a ver brevemente cada una de estas razones en detalle para que entiendan un poco mejor a qué es a lo que nos referimos, ¿no? La primera de ellas, ¿no? Si ven las líneas discontinuas, aquí lo que pueden ver es que las compañías con una alta rentabilidad por dividendo actualmente se encuentran a una valoración muy atractiva respecto a su histórico, ¿no? Es decir, se encuentran baratas, digamos, para entrar ahora, ¿no? Se encuentran a niveles muy parecidos a los que vimos en torno al año 2000, periodo después del cual pues supuso un periodo de crecimiento para este tipo de compañías, ¿no? Además, como saben, en los últimos tiempos hemos visto un rally de los sectores y de las compañías más orientadas hacia el crecimiento, y estos sectores, estas compañías, perdón, de alta rentabilidad por dividendo se suelen encontrar en sectores más orientados a valor, ¿no? Pues que se ven beneficiados por un entorno de subidas de tipos de interés, como pueden ser el sector bancario, las compañías de seguros. Por lo tanto, desde ese punto de vista también pensamos que, pues eso, que es un buen momento de entrada y que lo van a hacer bien de cara a futuro. La segunda razón que comentábamos era en los ratios de pago de dividendos. Si se fijan en las columnas azules, aquí lo que pueden ver son los dividendos por acción que han sido capaces de generar las compañías. Y como pueden ver, hasta 2022 y las estimaciones que hemos hecho para 2026 siguen teniendo una tendencia creciente. Y luego en la línea amarilla, aquí lo que vemos son los ratios de pago de dividendos, ¿no? Por un lado, lo que podemos ver es que ha habido una caída muy fuerte después de 2020, donde se pagaron unos dividendos muy, muy altos, y actualmente lo que están es a niveles, también como comentábamos antes, también del año 2000, ¿no? Donde pues posteriormente vimos unos buenos ratios de pago para este tipo de compañías, ¿no? Y luego, el tercer aspecto que comentábamos es que se trata de compañías que se ven beneficiadas de entornos de alta inflación, ¿no? Por un lado tenemos las compañías de alta rentabilidad por dividendo, pero es que también tenemos las compañías de alto crecimiento de estos dividendos, ¿no? Y en ambos casos, como pueden ver, se ven beneficiadas en entornos de alta inflación, lo hacen mucho mejor, ¿no? Por el lado de las compañías de alto crecimiento de dividendos, lo que se trata son de compañías de calidad que son capaces de traspasar los altos costes al consumidor, ¿no? Y por el lado de las compañías de alta rentabilidad por dividendo, como comentábamos antes, son compañías pues, que se ven beneficiadas de un entorno de subidas de tipos de interés, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto las razones de por qué creemos que es un buen momento para entrar, ¿cómo lo hace JP Morgan a través de su fondo Global Dividend? Pues JP Morgan lo que hace es invertir en compañías que, por un lado, van a generar una rentabilidad por dividendo mayor a la del mercado, pero también a un ritmo mayor, a un ritmo de crecimiento mayor, ¿no? Lo que hace es buscar compañías que tengan sobre todo puesto el foco tanto en calidad como en crecimiento. Y esto lo hace a través de un equipo muy experimentado. Si nos fijamos en los gestores, el gestor principal lleva 32 años en JP Morgan. Y pues además lo que hacen es apoyarse en un equipo de 22 analistas que lo que hacen es dedicar toda su carrera a analizar compañías. Por lo tanto, contamos con un equipo exclusivamente dedicado para esto y que supone pues, una ventaja bastante importante. Se trata de una cartera concentrada, como ven, de entre 40 y 90 valores y con flexibilidad respecto al índice de referencia. ¿Y qué es lo que buscan? Pues lo que buscan, lo que hacen es, dentro del universo de inversión, dividen las compañías en tres tipos de compañías. Por un lado, compañías, las que pueden ver en morado, que son de alta rentabilidad por dividendo. Son compañías de calidad, ¿vale? Que tienen unos sólidos flujos de caja y que van a reportar un alto dividendo, un dividendo mayor, ¿vale? Al del mercado. Luego, en la parte azul lo que pueden ver son compañías de crecimiento, de un alto crecimiento de dividendos, ¿no? Entonces, son compañías que nos van a pagar un dividendo menor, pero son unos negocios muy sólidos que tenemos buenas perspectivas de cara a futuro. Y luego en el centro, en la parte verde, tienen lo que compone la parte más importante de la cartera, que son lo que conocemos como compounders, ¿vale? Los compounders son compañías que no nos pagan un dividendo tan alto como el que nos pueden pagar las compañías de alta rentabilidad por dividendo, pero que en cambio lo que nos ofrece son dividendos muy estables. Son compañías que vienen pagando un dividendo bastante bueno
durante mucho tiempo, pero que además de cara a futuro pensamos que lo van a seguir pagando. Y aquí lo que pueden ver es los sectores en los que se están encontrando las distintas oportunidades y un ejemplo de compañías que tenemos en cartera, pues para que lo puedan entender pues un poco mejor qué es lo que hay debajo del fondo, ¿no? En el caso de los compounders, por ejemplo, pues tenemos, aquí no tenemos, por ejemplo, dentro del comercio electrónico Amazon, porque no nos paga un dividendo atractivo, pero en cambio sí que tenemos, por ejemplo, Prologis, ¿vale? Que se trata de una compañía de logística muy ligada también al buen funcionamiento de Amazon, ¿no? Y que con todo el tema del comercio electrónico, pues que pensamos también va a funcionar muy bien de cara al futuro. En alta rentabilidad por dividendo, pues tenemos, por ejemplo, el sector financiero. Aquí tenemos un banco estadounidense con presencia en 18 estados, que es Truist Financial, que pues con todo el tema que estamos viendo de subidas de tipos de interés, pensamos que lo va a hacer muy bien de cara al futuro. Luego, por ejemplo, en alto crecimiento, pues tenemos, por ejemplo, Microsoft, ¿vale? Que es la única fan que tenemos, está pagando un dividendo atractivo, pero las posibilidades de crecimiento de cara al futuro con todo el tema de a la nube y demás, pues creemos que es muy, muy importante, ¿no? Y aquí, finalmente, pues lo que pueden ver son las rentabilidades del fondo. Es un fondo muy consistente que lo lleva haciendo bien durante mucho tiempo y, de hecho, pues las rentabilidades a 3 y 5 años son bastante atractivas y también pues frente a la competencia. Y ya para finalizar y no alargarme más, para resumir, estamos en un entorno de alta inflación, que es el principal problema. Bancos centrales están luchando contra ello a pesar de afectar al crecimiento económico, pero hay que tener en cuenta que siempre se pueden encontrar oportunidades dentro de activos de calidad y uno de ellos son las compañías que reparten un dividendo, sobre todo de manera estable, que son las compañías en las que invierte nuestro fondo JP Morgan Global Dividend. Y con esto doy paso a Víctor para ver si hay alguna pregunta. Vale, muchas gracias, Carmen. No sé si me oyes, ¿me escuchas? Sí, sí. Vale. No, tenía dos preguntas que nos han llegado. La primera es un fondo de dividendos. ¿Qué periodicidad tiene de reparto del dividendo? Pues mira, las clases de reparto reparten un dividendo trimestral, ¿vale? Suele ser en febrero, mayo, agosto y noviembre. Es un dividendo trimestral. Y luego también hay clases de acumulación, pero lo lógico, la gente normalmente pues, suele comprar las de dividendo. Las de distribución. Vale. ¿Y cómo está posicionado el fondo a nivel regional y sectorial? Vale, el fondo tiene un proceso que es de bottom-up, ¿vale? Que lo que hace es seleccionar las compañías donde se encuentran las oportunidades que estamos buscando con las características que marcamos y esta selección de compañías es lo que da el posicionamiento tanto regional como sectorial, ¿vale? Actualmente estamos sobreponderados en Europa, pero la mayor parte de la cartera, como podéis ver, está en Estados Unidos. Recientemente se ha disminuido ligeramente esta exposición a Europa en favor de Estados Unidos y de Japón. El tema de Japón ha sido por la debilidad de la divisa que hemos podido encontrar oportunidades. Y luego, por el lado sectorial, pues como hemos venido comentando, la principal parte de la cartera está en el sector financiero y es la sobreponderación más grande que tenemos, pues posicionándonos un poco para este entorno de subidas de tipos y luego también en la parte de industrial y de materias primas. Vale, fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias por tu presencia hoy. Espero que los oyentes o la gente que se ha conectado le haya resultado atractivo el fondo para un entorno bastante especial como es el que estamos viviendo ahora y que puede ser una buena forma de obtener rentabilidad, quizá con menos riesgo, ¿no? Así que muchísimas gracias y espero verte en otro webinar más adelante. Muchísimas gracias muchas gracias a vosotros. Gracias. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente gestora, que es Manjig Investments, como hemos dicho. Saludamos a Rocío Iceta. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Pues nada, lo primero, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por acompañarnos esta tarde y nos vas a hablar de un fondo de infraestructuras, que es uno de vuestros fondos estrella, bastante conocido y con bastante buena rentabilidad y muy bien gestionado desde hace muchos años por el gestor, ¿no? Bueno, pues cuando quieras, tienes 18 minutos. Fenomenal. Carmen ha ido rapidísima. Tú tranquila, yo tengo aquí el tiempo y te voy avisando, ¿vale?
Vale, estupendo. Intentaré ajustarme al tiempo. Vale. Pues muchas gracias, Víctor, por la presentación y voy a compartiros la pantalla. Vale. Vamos a ver que podamos ver la pantalla completa. Sí. A ver. Un segundo. Vale. Así lo veis, ¿verdad? Ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias por la introducción y bueno, a la organización también de BN por hacer este encuentro posible. La verdad es que hoy desde Manji traemos una idea que bueno, creemos que tiene mucho sentido de aquí a los próximos años y que personalmente a mí me resulta una temática fascinante, ¿no? Que es la inversión en infraestructura cotizada. Y en este sentido, y antes de pasar a lo que es hablar del fondo, sí que me gustaría dejaros algunos datos, ¿no? Que creo que va a ser importante para que entendáis por qué nosotros le damos tanta importancia a lo que es considerar la infraestructura cotizada dentro de las carteras de clientes. Y es que la infraestructura cotizada a día de hoy representa un 5% del PIB global. Y este dato no ha sido estático, por supuesto, y no ha sido así a lo largo de todo el tiempo, pero es que esperamos que en los próximos 5 años pase ese 5% a una cifra de doble dígito entre el 10 y el 12%. Por tanto, lo que os quiero decir es que al final nosotros hemos encontrado aquí una oportunidad muy potente y que creemos que considerar lo que es la inversión dentro de la infraestructura cotizada en carteras de clientes diversificadas puede ser muy interesante para vuestros clientes. Y en este sentido, nosotros desde Manji os proponemos una idea que es el Manji Global Listed Infrastructure Fund, que es un fondo que cumple ahora en octubre 5 años, con un volumen interesante de unos 3.000 millones de euros y cuyos objetivos serían dos principalmente. El primero es generar una rentabilidad total mayor a lo que es la renta variable global en su conjunto, mirándolo de aquí a 5 años. Somos inversores de largo plazo, ¿vale? Y en esta temática mucho más insistimos en este punto. Y el segundo objetivo es el de buscar compañías que sean capaces de aumentar el dividendo generado año a año en dólares. Estos dos objetivos, por supuesto, tienen que ir alineados pues, con unos principios ESG y de sostenibilidad que contamos dentro de la casa. El fondo es consta de una cartera más o menos semiconcentrada, unos 40-50 posiciones, y el reparto del dividendo va a ser trimestral con liquidez diaria. Entonces, ¿cómo surge esta idea o de dónde viene esta idea de lanzar un fondo que invierta en infraestructura cotizada? Bueno, pues como sabéis o como la mayoría de vosotros sabréis, Manji es una casa de origen inglés, pero que tiene presencia a nivel global y cubre tanto gama de renta fija como de renta variable. La parte de renta variable, aquí tenemos 66 especialistas de inversión que están diversificados a lo largo de las principales plazas financieras a nivel global y que además cuentan con un equipo de analistas que están especializados por sectores. Dentro de esos sectores encontramos el de infraestructuras. Y nuestro protagonista de hoy, que es el que podéis ver en pantalla, es Alex Araújo. Es un gestor que cuenta con más de 25 años de experiencia dentro de lo que es el mundo financiero, especializado en infraestructuras y que se unió a Manji en julio del 2015, inicialmente como cogestor de uno de nuestros fondos de global de dividendos y que a posteriori lanzó el fondo de infraestructuras del que vamos a hablar hoy. Y si nos vamos a ver perspectivas de por qué creemos que es importante invertir en infraestructuras, cabe destacar que a día de hoy, y yo creo que esto es algo que es común y que sabemos todos, contamos con muchos vientos de cola y estímulos fiscales por parte de los gobiernos, ¿no? Yo creo que dentro de todos los presupuestos de gobierno a día de hoy hay una parte muy amplia que va a estar destinada, si queréis, a lo que es la inversión en infraestructuras. ¿Por qué? Porque al final lo que vamos es a una energía renovable, a lo que es una transición energética, a una mejora de las ciudades, lo que llamamos ahora las Smart Cities. Aquí os he puesto un ejemplo de transporte limpio, por ejemplo, los coches eléctricos necesitan de infraestructuras, también a la renovación y creación de nuevas infraestructuras que estén en línea con lo que necesitan las sociedades y a una economía circular.
Y todo ello no podía ser posible si no tuviéramos un gasto importante en infraestructuras por parte de los gobiernos y de la sociedad a día de hoy. Por citar a Biden en este sentido, que dijo el año pasado, nunca ha sido tan importante invertir en el fortalecimiento de nuestras infraestructuras y competitividad. Y en este caso, Estados Unidos, que ha firmado recientemente un acuerdo, bueno, pues va a destinar 2 trillones de dólares a esta inversión en infraestructuras. Y destacaros aquí que no únicamente vamos a hablar de infraestructuras que estén relacionadas con carreteras o con mejoras, por ejemplo, de puentes, sino que vamos a ir también a infraestructuras relacionadas pues, con llevar todo lo que es la fibra óptica, electricidad, el 5G, es decir, un punto de vista un poquito más amplio de lo que se podría pensar inicialmente. Entonces, ¿cómo lo enfocamos dentro de nuestra casa? Si queréis, a nivel activo, clase de activo, y lo podéis ver aquí en esta slide que os hemos puesto, si cogiéramos las 3 clases de activo tradicionales, que es la inversión en liquidez o depósitos, renta fija y renta variable, la inversión en infraestructura cotizada, el binomio que ofrece rentabilidad y volatilidad, es bastante atractivo y más conservador que la renta variable global en su conjunto. Además, es un activo muy descorrelacionador con todos los activos tradicionales que os he mencionado anteriormente. Y un tercer punto, si cabe destacar, es que históricamente la inversión en infraestructuras ha sido más una temática dirigida a un cliente institucional y a día de hoy es mucho más accesible a un cliente de banca privada o minorista, como puede ser el caso de vuestros clientes. Con lo cual, pues creemos que en este sentido tiene bueno, pues, mucho potencial considerar lo que es la infraestructura cotizada dentro de una cartera diversificada y con vista a largo plazo para vuestros clientes. Luego, además, nosotros definimos o lo que le pedimos a las compañías que vamos a ver dentro de la cartera es que cumplan ciertos requisitos en cuanto a su definición de infraestructura, ¿no? O sea, un poco lo que es la filosofía que tenemos dentro de Manji. Y es que tiene que ser infraestructura crítica, que sea física, o sea, tangible, que además sean concesiones a largo plazo o que sean royalties perpetuas o temporales, es decir, esa cesión de territorios para el desarrollo de algunas actividades. Y algo que cabe destacar de este fondo, que os comentaba inicialmente, ¿no? Tiene 2 objetivos: batir a la renta variable global en su conjunto a 5 años, y el segundo objetivo era el de que las compañías dentro de su cartera sean capaces de hacer crecer el dividendo año a año. Y por eso os quería enseñar esta slide de aquí, que yo creo que es bastante clarificadora, y es que el poder del interés compuesto es muy importante a la hora de seleccionar compañías para el gestor, porque realmente cuando tú tienes una compañía que funciona bien, puede darte un buen dividendo un año, pero si no es capaz de hacer crecer el negocio y de hacer que el negocio sea consistente a lo largo de los años, ese reparto de dividendo de ese primer año, que fue beneficioso, no es un termómetro para el gestor para que seleccione esa compañía y la añada dentro de lo que es la cartera. Por tanto, Alex Araujo, el gestor del fondo, toma muy en cuenta lo que es el histórico de reparto de dividendos de todas las compañías que vamos a meter dentro de la cartera. Y en este sentido, y por daros un ejemplo, que lo ha comentado además mi compañera Carmen, en esta cartera no vais a encontrar Amazon, porque siendo una compañía consistente y que podríamos englobar dentro de lo que es un universo de infraestructuras, si lo miramos de una manera amplia, no reparte dividendo, con lo cual no va a estar dentro de nuestra filosofía y definición de infraestructura. Y por daros algunos datos más, si nos fijamos, por ejemplo, en el año 2020 o 2021, que vamos de año a año fiscal, la cartera y las compañías dentro de la cartera repartieron un dividendo bastante atractivo y que además creció un 8% en un solo año. Año que cabe recordar que es el año de la pandemia y bueno, las consecuencias que ha tenido, sobre todo para el 2021 y nos contó también para el 2022. ¿Vale? Pero en ese año tan, si queréis, desafiante, creció un 8%. ¿Y qué podemos esperar para el año que viene? Pues lo que estimamos es que se vaya a repartir un dividendo de un 2,9%, que si lo comparamos con la renta variable global en su conjunto, el dividendo que a día de hoy estamos estimando es de un 2,7%. Con lo cual, cifras que son bastante atractivas, una vez más, para considerar lo que es la inversión en infraestructuras dentro de la cartera. ¿Y qué vais a poder encontrar dentro de lo que es la cartera de nuestra estrategia, ¿no?
Y aquí cabe destacar lo que os comentaba inicialmente. Nosotros vemos la infraestructura desde un punto de vista amplio. Y esto lo vais a ver muy claro en esta diapositiva, ¿no? Tenemos tres patas, si queréis. Una pata, la de la izquierda del todo, que es la infraestructura desde el punto de vista económico, que va a pesar el grosso de la cartera. Aquí os vais a encontrar las típicas compañías relacionadas con utilities, con aeropuertos, con ferrocarriles, transportes, etc. Luego una parte troncal y muy diferenciadora, si queréis, comparado con nuestra competencia, y es que nosotros buscamos también compañías que se beneficien de una infraestructura de carácter social. ¿Y aquí qué vais a encontrar? Pues compañías que estén más relacionadas con residencias de estudiantes, residencias de ancianos, que además cabe destacar que en un entorno como el actual inflacionista son perfectas para actuar como colchón, ya que son capaces de trasladar el precio final al consumidor. Con lo cual, bueno, pues es una parte troncal también de lo que es la cartera. Y por último, y la parte que tenéis en la derecha, es aquellas compañías que se benefician de la infraestructura más relacionada con compañías en evolución, ¿no? O evolutivas. Y aquí vais a encontrar pues compañías tipo Visa, Mastercard, es decir, medios de pago, o un peso mayor, si queréis, en tecnología y centros de datos. Entonces, con todo ello, el gestor, y no me voy a entretener en lo que es el proceso de inversión porque es bastante sencillo, ¿no? Lo que consigue es una cartera de unos 40-50 posiciones con una rotación bastante leve, porque lo que él busca es tener, o cuando tiene una convicción fuerte, selecciona una compañía y la deja actuar a lo largo del tiempo. Por eso, volviendo al primer objetivo, lo miramos de aquí a 5 años por lo menos. Y por tanto, la rotación en cartera suele ser muy pequeña. Y si nos fijamos en datos de rentabilidad, pues lo que vemos aquí en esta diapositiva es que ahora que cumple 5 años en octubre, el fondo ha sido capaz de batir a la renta variable global en su conjunto año a año. Y no solo eso, sino que además ha conseguido situarse en los primeros cuartiles en todos los periodos, siendo la competencia, por supuesto, pues ha ido aumentando, ¿no? A lo largo de los años, pero se ha situado en los primeros 3 cuartiles en los últimos 5 años. Y aquí os voy a destacar un tema, y es que este fondo no sigue un índice de infraestructuras como tal, porque nosotros lo que apostamos es por la flexibilidad y la gestión activa del Product Manager, de Alex Arabio. ¿Por qué? Porque si nos basáramos en un índice de infraestructuras, estaríamos limitando esa capacidad y esa flexibilidad que tiene a la hora de elegir los mejores sectores y las mejores compañías según la definición que él tiene de infraestructuras dentro de la cartera. Y por tanto, nosotros lo que hacemos es compararnos con la renta variable global, que es lo que os enseñamos aquí en esta diapositiva a nivel de rentabilidad. Cabe decir además que es una cartera que en años de mercado bajista, como lo que hemos visto últimamente y lo que se espera, ¿no? Desgraciadamente, de aquí a por lo menos a los próximos meses, esta cartera actúa perfectamente de colchón frente a un escenario inflacionista y frente a una posible recesión que pueda estar descontando ahora mismo el escenario macroeconómico, ¿no? Y además, en mercados alcistas, también captura muy bien esas subidas acompañando a lo que es la renta variable global en su conjunto. En esta diapositiva únicamente lo que os quería mostrar es cómo el hecho de tener una visión amplia de lo que es la inversión en infraestructura cotizada y poder tener, si queréis, esas 3 patas dentro de la cartera, que es la económica, la social y las infraestructuras en evolución, hace que el grosso de la cartera sea muy diversificada a nivel sectores y a nivel subindustrias, siendo todas ellas muy buenas en lo que es el aporte de la rentabilidad del fondo en su conjunto. Y por ir un poquito más allá, si comparamos nuestro fondo con lo que es la media del sector de Morningstar en los últimos 14 periodos, que es lo que tenéis aquí en este gráfico, vemos que únicamente se queda atrás en 2 de ellos. El primero, que es en marzo del 2020, cuando surge la pandemia, y el segundo, en marzo de 2021, y esto tiene una explicación que además es muy beneficiosa para lo que es el fondo, y es que tenía una una compañía que fue opada. ¿Y esto por qué viene? Porque hemos visto un interés muy creciente por el sector privado también en lo que es la inversión en infraestructuras. Con lo cual, en ese momento, el fondo se quedó un poquito atrás,
pero fue capaz de recuperar y de encontrar nuevas oportunidades para añadir a la cartera, y así lo ha ido demostrando hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué vemos como oportunidades y riesgos futuros para esta cartera de nuestro fondo? Pues si os tenéis que quedar con algo a día de hoy, a nivel oportunidades, es que Alex Araújo tiene una convicción fuerte por lo que es el sector de utilities. Y si vemos este gráfico y vemos los últimos 20 años, cómo se ha comportado el sector utilities en global, comparado con la renta variable global, lo ha hecho mucho mejor en todos los periodos. Con lo cual, lo que os quiero decir es que, aunque este fondo tenga efectivamente un peso en utilities importantes, que a día de hoy está en torno al 32%, esto no ha sido siempre así, sino que aquí lo que apostamos es por la gestión activa del gestor y sus convicciones en cuanto a sectores. Con lo cual veis aquí cómo ha ido fluctuando y a día de hoy estaría, si queréis, en la parte neutra alta de lo que es la exposición a este sector. Por poneros un ejemplo, en el 2020, con la pandemia, muchas empresas se vieron afectadas y tuvieron una caída de precios importantes, y aquí, por ejemplo, el gestor hizo las mayores compras que ha hecho dentro de la cartera en un solo año, ¿no? Estas 5 compañías que veis aquí, y al final, bueno, pues si nos basamos en lo que son los datos que vemos a la derecha, por lo menos en 4 de ellas no se equivocó, porque ha obtenido una rentabilidad y una revalorización en la cartera bastante importante. ¿Qué más os vais a encontrar dentro de lo que es la estrategia? Pues lo que llamamos los ganadores del medio ambiente. Estamos muy comprometidos con lo que os comentaba inicialmente, ¿no? Esa transición energética, y por eso vais a encontrar compañías que estén muy relacionadas con renovables, puras renovables, como las que podéis ver aquí a la derecha, Ørsted, por ejemplo, y todas aquellas que también se beneficien de lo que es la transición energética. Además, lo que nosotros llamamos los ganadores de la tecnología, ¿no? Os comentaba que en esa parte evolutiva de la cartera tenemos un peso importante también a lo que son medios de pago, como puede ser, por ejemplo, Visa o Mastercard, que necesitan de infraestructuras para que a día de hoy nosotros podamos pagar con el móvil o podamos pagar con datáfonos, ¿no? Algo que utilizamos en nuestro día a día. Además, como también torres de datos y centros de datos también, que es importante a día de hoy. Y por último, pues los ganadores post-COVID, ¿no? Que yo creo que esto, bueno, pues suena muy obvio, pero al final la inversión que van a hacer los gobiernos efectivamente dentro de lo que es la mejora del transporte ha sido importante y creemos que va a seguir creciendo, y por tanto aquí podéis ver algunos nombres que os van a sonar, como puede ser, por ejemplo, Ferrovial, que bueno, pues forma parte de la cartera porque creemos que tiene un potencial de crecimiento bastante importante para esta temática. Y simplemente por daros algunos datos de dividendos, que como os comentaba es un fondo de reparto de dividendos, al final lo que buscaba el gestor, ¿no? Que es lo que os comentaba e incidía en un primer momento, es ver lo que es el histórico de dividendos de cada compañía, ¿no? Y que sean capaces de hacerlo crecer de año a año. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues ejemplos perfectos de compañías que efectivamente su crecimiento de dividendo año a año está casi pues, en el doble dígito, si me apuráis, las 2 últimas columnas, y se iniciaron dentro de la cartera con un dígito mucho más bajo, ¿no? Con lo cual han sido capaces de ir moviéndose hacia la izquierda y de obtener un crecimiento de doble dígito a medida que ha ido pasando el tiempo. Y para concluir, que no me quiero alargar mucho más, simplemente deciros que creemos desde Manji que es una estrategia muy potente que para tener en cuenta dentro de unas carteras diversificadas y con visión a largo plazo para vuestros clientes, que creemos que es un activo muy descorrelacionador, que si lo comparamos con las clases de activos tradicionales ofrece un binomio rentabilidad-riesgo bastante atractivo, que además consideramos que invierte en unas temáticas que tienen mucho sentido de aquí a los próximos 10 y 20 años, y aquí lo podéis ver perfectamente en esta slide. Y no solo vais a invertir en infraestructuras, por así decirlo, con una definición simple, sino que nosotros buscamos ampliar ese universo y llevarlo un poquito más, sí, ampliar ese universo para que la cartera al final sea una cartera diversificada y muy completa. Y hasta aquí la presentación del fondo. Sí, muchas gracias a todos por vuestra atención y gracias, Víctor. Muchas gracias, Rocío, por la explicación. Creo que ha sido muy clara.
Y te hago dos preguntillas también que nos han llegado, el de un asistente al webinar. Bueno, pues lo has comentado antes, que aunque los estados están apostando para las infraestructuras porque es un tema necesario en muchos países, ¿tú crees que mantendrán su apuesta por las mismas, teniendo en cuenta los acontecimientos actuales? Pues bueno, es una pregunta muy interesante que efectivamente he intentado abordar al principio, pero yo creo que queda para mucho más tiempo. Y la realidad es que sí, nosotros creemos desde Manji que efectivamente la inversión por parte o el gasto por parte de los gobiernos va a ser creciente. Como os comentaba al principio, está aprobado en todos los presupuestos. Tenemos Estados Unidos, tenemos los fondos Next Generation, tenemos también todo el tema de la descarbonización, de las políticas cero en China en 2060. O sea, creemos que va a ser una parte muy importante a día de hoy del desarrollo de todas las sociedades a nivel económico y a nivel global. Con lo cual, ya no solo, si queréis, en infraestructuras relacionadas con la transición energética, sino que además creemos que va a haber unos presupuestos y un gasto importante para mejorar las infraestructuras actuales y también, bueno, pues ir modernizando, por así decirlo, todo lo que es el desarrollo de las ciudades, ¿no? Vale. Entonces, sí. Vale, muchas gracias. No, y algo súper rápido. Tenemos algunos otros fondos en la plataforma también de infraestructuras. Dinos algún punto diferenciador del vuestro con respecto a la competencia. Vale, pues lo primero de todo, la diversificación de la cartera, es decir, el hecho de que no sigamos el índice de infraestructuras hace que tengamos una flexibilidad a nivel sector y a nivel geográfico también mucho más amplia. Y por no alargarme mucho, os diría que la parte social de la cartera es muy diferenciadora porque al final nosotros pues, buscamos compañías que estén relacionadas con esa inversión de infraestructura social y, por ejemplo, metemos aquí residencias de ancianos o bueno, residencias de estudiantes o universidades que creo bueno, pues que amplía un poco ese universo de la inversión en infraestructuras. Entonces, por no alargarme mucho, os diría que estos son los dos puntos más, más importantes. Bueno, Rocío, pues Business Development Manager de Manji, muchísimas gracias por tu presencia, por tu tiempo y espero verte en algún otro webinar más adelante. Fenomenal, pues muchas gracias, Víctor. Buenas tardes, gracias. Hasta luego, gracias. Pues muy bien, vamos a pasar al último invitado de hoy y que es Francisco Burgos. Francisco, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Víctor. Un placer. Hola. Muchas gracias por la invitación. Nada, un placer teneros, las verdaderas estrellas este año de la gestión de activos, que lo estáis haciendo fenomenal. De hecho, los primeros puestos de los fondos de renta variable estáis vosotros y bueno, un placer y teneros hoy con nosotros para que nos contéis el Cobas Selection Fund. Y bueno, pues lo mismo te digo, lo mismo luego te haré un par de preguntillas y nada, adelante, cuando quieras. Perfecto, el placer es nuestro, Víctor. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos aquellos que estéis conectados. En estos próximos 15 minutos, disculpad, os voy a presentar quiénes somos, qué es lo que hacemos, cuál es nuestra filosofía y cuál es nuestra metodología, y a continuación pues, os hablaremos del fondo de referencia, el fondo estrella, que es Cobas Selection Fund, que como bien ha dicho Víctor, pues en los 2 últimos años ha tenido un muy buen comportamiento, pero que lo mejor todavía está por llegar, ¿no? En primer lugar, ¿quiénes somos? Somos una gestora independiente, es decir, tenemos una alineación 100% con nuestros accionistas y un compromiso absoluto para tratar de maximizar la rentabilidad de nuestros inversores en el largo plazo, con una filosofía de inversión en valor, de value investing, que lo que se trata es de tratar de encontrar compañías que estén infravaloradas en el mercado y esperar hasta que el mercado reconozca su verdadero valor, ¿no? A día de hoy estamos gestionando 1.800 millones divididos entre 15 vehículos, entre los que tenemos fondos de inversión en España, fondos en Luxemburgo, planes de pensiones, planes de empleo y una EPSV en el País Vasco. Y contamos directamente invertido en nuestros fondos españoles con más de 27.000 inversores a día de hoy. Somos una ciudad pequeñita, ¿no? ¿Qué es Cobas? ¿De dónde surge? Pues Cobas no es más que la continuación de una filosofía y una metodología que implementó Francisco García Paramés en Bestinver durante más de 20 años y que obtuvo unas rentabilidades diferenciadoras por las cuales se le llevó a conocer como el Warren Buffett español
teniendo una rentabilidad anualizada del 11,5% durante ese periodo, frente a un 7,7% que dio el Standard & Poor's. Por aterrizarlo en números, esto supondría que si uno invierte 100.000 euros a 20 años al 11,5 obtendría unos 880.000 euros, mientras que invertirlos al 7,7 supondría la mitad, 440.000 euros, ¿no? Entonces, Cobas no es más que la continuación a esa metodología y a esa filosofía, y además también existe esa continuidad en el equipo de inversión, ¿no? Aquí tenemos a todo el equipo de análisis, donde, a excepción de Vicente, que venía de Santander, de hacer también una inversión con la misma filosofía, todo el resto del equipo lleva ese ADN de inversión en valor, esa filosofía metida dentro, porque es el equipo que formaba parte del antiguo Bestinver, ¿no? El fondo, como lo que os comentaba, es Cobas Selection Fund, que es nuestro fondo de referencia. Es un fondo que invierte 100% en renta variable, en el cual un 90% es renta variable internacional y un 10% en renta variable ibérica. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros lo que buscamos son compañías de baja capitalización, porque suelen estar menos controladas por el mercado, que tengan buenos retornos sobre el capital, lo que nos permite, y que tengan generaciones sostenidas de beneficios, que tengamos una previsibilidad sobre la generación de beneficios de unos 10 años. ¿Por qué? Porque esto nos permite poner al tiempo de nuestro lado, de manera que si el mercado no reconoce el valor de las compañías a 1, 3, 5 años, estas compañías siguen generando beneficios y van aumentando cada vez más ese diferencial entre precio y valor. Al final, el valor de una compañía en última instancia viene determinado por su capacidad de generación de beneficios. De ahí que esta última parte sea fundamental para nosotros, ¿vale? En este gráfico podéis ver en la línea gris de abajo que, a pesar del buen comportamiento que comentaba Víctor estos 2 últimos años, el fondo desde su lanzamiento en el 17 está un poquito por debajo del valor liquidativo de nacimiento, ¿no? Está en torno a un 9%. Esto lo que ha permitido es que haya ahora mismo una ventana de oportunidad absoluta. ¿Por qué? Porque llevamos invertidos en esas tesis de inversión que tuvimos o que encontramos en el 17. Estas tesis han ido madurando, han ido generando beneficios y han ido aumentando el diferencial entre precio y valor, como podéis ver en la línea verde de arriba, que es lo que nosotros pensamos que valen nuestras compañías, ¿no? Entonces, este buen comportamiento de los 2 últimos años, como podéis verlo aquí, sobre todo en este último 2022, donde hasta en lo que va de año llevamos una diferencial del 24%, al final, como se ve aquí, si bien en los últimos 2 años hemos tenido una rentabilidad muy superior tanto al value como al mercado en agregado, todavía tenemos por atrapar todo el potencial de revalorización del fondo, que además es un potencial de revalorización muy interesante, como veremos a continuación, ¿no? Antes de entrar en las carteras, decir que el equipo de inversión, cuando lanza los fondos, lo hace para afrontar 2 retos fundamentales. Por un lado, tener una cartera defensiva, porque sabíamos que en algún momento, después de un mercado alcista muy prolongado, iba a venir una eventual recesión, por lo que construimos una cartera en la cual el 80% de las compañías fuesen capaces de defender en cualquier entorno la generación de beneficios. Llegó una situación sin parangón en los últimos casi 100 años y vimos que la capacidad de generación de caja de las compañías se vio únicamente reducida a nivel agregado en un 13%. Y luego, además, también preparamos la cartera para hacer frente a una inflación que sabíamos que iba a llegar, ¿no? Cuando al final se toman políticas monetarias ultra expansivas como las que se han ido tomando en los últimos años, sin que tenga una contraparte en la productividad de la economía o en la economía real, pues lo que pasa, y lleva pasando toda la historia, pues que la inflación llega, ¿no? Entonces construimos una cartera que hemos explicado aquí bloque por bloque, que es capaz, y se está viendo cada vez que presentan resultados, de trasladar la inflación. Por un lado tenemos compañías vinculadas a las materias primas, que pesan un 17% y que además es una excepción, porque, como os comentaba, nosotros invertimos en compañías que tenemos visibilidad sobre el flujo de caja a 10 años. En las materias primas, como es imposible de prever su precio, no perdemos esa capacidad de ver el beneficio, pero no somos dogmáticos y hemos entendido que es una situación que no podíamos dejar pasar y hemos aprovechado una ineficiencia estructural que no vamos a ver en décadas. Luego tenemos un grueso de la cartera de compañías que, o porque tienen contratos vinculados a la inflación o porque tienen ventajas competitivas que les permiten fijar precios, tienen capacidad fácilmente de trasladar la inflación. Y por último, tenemos un 10% de compañías defensivas que en entornos complicados o adversos de mercado siempre van a tener también esa capacidad de trasladar la inflación, ¿no? Es decir, teníamos una cartera en la que preveíamos primero una recesión que se ha dado
y nos hemos defendido muy bien, y encima una eventual inflación que ahora también estamos absorbiendo, ¿no? Antes de entrar en el bloque de energía, y es que llevamos invertidos en petróleo y gas desde 2017, que ahora es uno de los temas que más atención se le está dando tanto en el ámbito económico como a nivel social, luego tenemos un grupo de compañías defensivas, cíclicas, materias primas, que se caracterizan por lo que os comentaba, compañías de calidad, bien gestionadas, con un equipo gestor que está alineado con los intereses de los accionistas, con poca deuda y con una capacidad de generación de beneficios o de rentabilidad sobre el capital muy alta, ¿no? Os voy a poner, antes de entrar en la parte de energía, como comentaba, un ejemplo que además ejemplifica perfectamente cómo nosotros funcionamos, ¿no? Muchas veces se estigmatiza el value con una manera de invertir por el mero hecho de ser compañías que están baratas. Y esto es un error conceptual, porque al final de esta manera no podríamos tener ese horizonte de largo plazo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es comprar compañías de crecimiento a buenos precios, encontrar ineficiencias de mercado. Un ejemplo muy claro es COS. COS es una compañía de residencias de ancianos, ¿no? Como podéis ver, en el 2006, cuando nace, esta compañía está generando menos de 10 millones de EBITDA y hasta antes del COVID multiplica por 10 esta generación de EBITDA. De manera transitoria, con el COVID, pues redujo su capacidad de generación de EBITDA, que ahora mismo ha vuelto a recuperar, ¿no? Es un negocio además familiar, bien gestionado y que mira por sus accionistas, que además tienen caja neta un 50% de lo que capitaliza, es decir, que prácticamente nos están regalando el 50% de la compañía, ¿no? Un negocio además que son líderes en Italia, que es líderes en Alemania y que tiene todas las tendencias demográficas a su favor. Si cogemos al líder en Europa, que es Orpea, ha estado cotizando desde el 2010 hasta el 2019 a 25 veces beneficios, mientras nosotros hemos comprado esta compañía del sector a 6-7 veces beneficios. Y os preguntaréis, ¿por qué esta diferencia tan grande si es un negocio con vientos de cola, si es un negocio bien gestionado con caja neta? Pues porque este negocio está enmarcado dentro de un holding, que es CHIR, en el cual el negocio antiguo o el negocio típico es del sector de la automoción, ¿no? Y entonces en Italia, que es donde esta compañía cotiza, está seguida por analistas de automoción, por lo cual no está bien valorada. Este ejemplo es uno de los muchos ejemplos que hay en el mercado y a lo que nosotros vamos a encontrar ineficiencias de mercado, compañías que estén cotizando por debajo de su precio, pero de calidad y con crecimiento, ¿vale? Y por último, os voy a explicar cuál es la tesis de inversión en la energía. Primero os voy a hablar del contexto, tanto del petróleo y del gas, y cómo hemos, tras entender ese contexto, llevado a cabo la inversión, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el consenso de mercado estime que la demanda de energía global va a crecer. Aquí tenéis los diferentes escenarios de todos los players que hay en el mercado, de todas las casas de análisis, o sea que no son números nuestros, en los cuales en todos los escenarios se ve que la barrita gris representa la demanda total de energía en el 19, mientras que la verde es la de 2030. Como veis, salvo en el escenario alineado con Acuerdo de París, que la verdad que se antoja complicado que se cumpla, en cada uno de los escenarios hay un diferencial, un déficit o un incremento absoluto en la demanda de energía de aquí al 2030, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es separar por cada uno de los, en una tabla de JP, por cada uno de los diferentes nichos de energía, cuál es su peso en la energía, y como podéis ver aquí, si esto es 2019, esta es la oferta en 2030, aquí hay una falta de generación, un déficit de la oferta para hacer frente a la demanda que se espera de cara a 2030 y que de algún modo, como la energía no es discrecional, se va a tener que llevar a cabo, ¿no? En ese contexto nos damos cuenta de que el petróleo y el gas, donde no se ha invertido en los últimos años, su demanda va a aumentar. En el caso del petróleo, su peso relativo, es decir, su peso en el mix energético va a pasar del 32 al 30%, pero en números absolutos va a aumentar, es decir, cada día se van a necesitar más millones de barriles en 2030 que los que se demandan ahora. Y con el gas lo mismo, solo que encima es más dramático, puesto que su peso relativo también va a aumentar, es decir, el aumento de demanda de gas, que va a ser la energía de transición de combustible fósil hasta que haya un mix de 100% renovables, pues va a aumentar muchísimo más, ya que los países emergentes son la energía que están utilizando para descarbonizar sus economías, ¿no? En este gráfico se ve muy claro la falta de inversión que se está llevando a cabo o que se ha llevado a cabo en los últimos años en el petróleo. Como podéis ver, desde el 2015 no se ha invertido lo suficiente, ya no solo para hacer frente a la demanda incremental de 2030, sino
para hacer frente a la demanda que vamos a necesitar a día de hoy. Y esto explica los cuellos de botella que estamos sufriendo actualmente, que no solo se da en la prospección, en la prospección y extracción, sino también en el refino, y que han venido a agravar situaciones geopolíticas como el conflicto de Ucrania y Rusia, ¿no? Además, el petróleo y el gas se caracterizan por una tasa de declino por la cual cada año, si no se invierte, si no hay CAPEX en las infraestructuras petrolíferas, se reduce su capacidad de extracción en un 4 o 5%. O sea que no es que falte capacidad, sino que es que encima ya de por sí se minora esta posible demanda, ¿no? Nos dimos cuenta que las compañías que ocupan los diferentes nichos de las cadenas de valor, tanto de petróleo y gas, estaban muy baratas, y desde 2017 fuimos tomando posición. ¿Y cómo tomamos posición? Como os he dicho, para nosotros es muy importante el tener visibilidad sobre el flujo de caja a 10 años, ¿no? Entonces, en vez de invertir a priori en compañías en las cuales su negocio depende de la prospección y extracción, es decir, su generación de beneficio depende del precio del petróleo y del gas, lo que fuimos es buscar negocios adyacentes que se beneficiasen de esta necesidad de inversión en petróleo y gas sin que sus beneficios dependan de ello. El primer ejemplo es infraestructura de gas natural. ¿A qué se dedican estas compañías? Estas compañías se dedican por ejemplo, a la instalación de infraestructuras en alta mar para la extracción y liquefacción del gas natural. Un ejemplo claro de la gran ineficiencia de mercado que hay y de lo poco que el mercado estaba mirando a estas compañías es que Exmar hace menos de un mes estaba cotizando a 330 millones en bolsa y ha vendido uno de sus activos a 600 millones, a más del doble de lo que esta compañía está cotizando. Esto quiere decir que, además de tener otros activos de calidad, quiere decir que el mercado no está valorando bien estas compañías. Nosotros hemos ido ahí desde 2017 y hemos tenido la paciencia para esperar a que poco a poco el mercado vaya reconociendo su valor, y todavía tenemos mucho camino por recorrer. ¿Qué hicimos también? Pues ir a aquellas compañías que se dedican a construir ingenierías de petróleo y gas. Es decir, si hace falta más demanda y encima hay una tasa de declino del 4 o 5%, pues descontamos que en algún momento las empresas de extracción y prospección de petróleo, para poder hacer frente a la demanda incremental, pues iban a tener que realizar inversiones, ¿no? Entonces, a lo largo del último año y medio, 2 años, hemos visto cómo los pedidos a estas compañías no han hecho más que incrementar. También, por lo tanto, sus expectativas y sus resultados han mejorado de manera sustancial, y lo que hemos hecho es, todavía tienen mucho recorrido, pero hemos reducido parte del peso de estos bloques para reconducirlo hacia otras compañías que nos aportaban más valor en este momento. Además, también nos dimos cuenta que en la parte de la infraestructura de transporte, es decir, en los barcos que transportan tanto el gas como el petróleo, los barcos nuevos, la capacidad de barcos nuevos solo equivalía a la de los barcos achatarrados. Es decir, hay más demanda de transporte de petróleo y más demanda de transporte de gas, pero no hay más capacidad. Por lo tanto, descontábamos también que en algún momento los fletes, que es el precio al cual se transporta por barco petróleo y gas, pues iba a aumentar, como así se ha estado viendo. Y, por ejemplo, International Seaways, que es una de las compañías que tenemos aquí, la hemos vendido del todo hace unos pocos días, porque ya había tocado su precio objetivo y hemos preferido redirigirlo hacia otras compañías. Otras de las compañías de este bloque todavía tienen recorrido y, por lo tanto, las mantenemos. Y por último, explicaros, yo creo que la parte más interesante, y es esa pequeña línea roja que hemos cruzado, porque, como os decía, no somos dogmáticos, pero invertir directamente en compañías en las cuales su generación de beneficios depende del precio del petróleo, ¿no? Esta es una tesis, es un bloque de compañías que construimos hace menos tiempo, hace unos 2 años, o 2 años y medio, porque nos vamos dando cuenta de que, estando en el sector, que hay compañías que han sido muy disciplinadas respecto a la deuda, o sea, están completamente desapalancadas, no tienen deuda, y que si normalizamos su capacidad de generar beneficios a $60 el barril Brent, estas compañías cotizan a 4 veces beneficios, cuando históricamente lo han podido estar haciendo entre 9 y 10, 12 beneficios. Imaginaros cuál es su capacidad de generar beneficios cuando todo este año estas compañías han estado recibiendo un precio del petróleo de entre 100 y 120, ¿no? Pues son compañías que son máquinas de generar beneficios en estos entornos, y de lo que también nos hemos beneficiado para tener esta rentabilidad diferencial respecto al agregado del mercado en este año, pero que todavía, como el resto de bloques que hemos comentado, tienen un recorrido enorme, ¿no? Y para finalizar y para cerrar la exposición, pues unas conclusiones. En primer lugar, que tenemos una cartera preparada ya desde hace años para hacer frente a esta inflación galopante que estamos viendo ahora.
que tenemos una alta exposición a la energía que además de darnos un enorme potencial también nos protege de esta inflación, que tenemos un grado de conocimiento y de convicción absoluto por todos estos años que llevamos invertido en todos los bloques de cartera y por ese proceso de madurez que han llevado las compañías y que nos han permitido sobrevivir o luchar contra situaciones de mercado del todo impredecibles o muy duras como fue el COVID, y que todavía, a pesar de la buena rentabilidad que ha dado estos 2 años, estamos en el punto de inicio. Tenemos todo el potencial por recoger y descontamos que si los ciclos de capital pues, duran 10 años y llevamos 5, pues en estos próximos 5 años esperamos recoger todo ese gran trabajo que ha hecho el equipo de inversión a lo largo de estos últimos años. Pues fenomenal, Francisco, muchas gracias por tu explicación. Te quería preguntar sobre uno de los puntos que aparecía en la slide, el tercer punto, de teniendo en cuenta la situación en la que estamos de mercado, este año está siendo complicado, ¿cómo os afectaría una posible recesión a la rentabilidad del fondo? Este año lleva year to date, o sea, hasta el momento 12%. ¿Creéis que os puede afectar negativamente? ¿Cómo lo tenéis preparado para defenderos en este caso? Sí, nosotros por nuestro estilo de gestión tenemos una facilidad para navegar estos entornos adversos de mercado, ¿no? Al final, cuando tienes compañías que primero estaban ya muy baratas de por sí, por lo cual una eventual recesión, una caída de mercado puede afectarles, pero no va a caer tanto como el agregado de mercado porque ya de por sí venían castigadas. Si además estas compañías son defensivas, tienen capacidad de generar beneficios y encima tienen capacidad de absorber inflación por todo lo que os he ido explicando a lo largo de la presentación, lo que nos permite pensar es que si hay una recesión o una caída generalizada de mercado a corto plazo puede caer igual que el mercado, pero cuando rebote lo va a hacer muy fuerte. Y además hay que tener en cuenta que todo ese proceso de maduración, ¿no? Llevamos 5 años para tratar de atrapar ese potencial. Cuanto más tiempo tarda el mercado en ir a su precio de equilibrio o en ir a su equilibrio, más violenta suele ser la corrección, ¿no? Por eso tenemos tan buenas expectativas en el medio plazo. Muy bien, fenomenal. Y otra preguntilla, también lo has comentado en una diapositiva anterior, cuando comentabas la diferencia de rentabilidad que había con vuestro fondo con respecto al benchmark. ¿Cuál es el motivo? Supongo que será una parte importante es la elección de valores, pero ¿a qué se debe que le saquéis ese diferencial de rentabilidad sobre el benchmark, tanto desde el inicio como hasta el momento? Sí, bueno, en los últimos años la verdad que han sido muy complicados para el value. Estamos hablando de que han sido, desde que hay recopilación de datos, los años de mayor dispersión entre la inversión en crecimiento y la inversión en valor, lo que por un lado ha desembocado en una rentabilidad no muy buena, pero por otro lado nos ha abierto la oportunidad de crear una cartera que pensamos que va a dar unas rentabilidades en el medio plazo excepcionales, ¿no? Nosotros tenemos la virtud y la capacidad de invertir con ese horizonte temporal de largo plazo y que además lo comparten nuestros inversores. Por lo tanto, mezclando compañías de calidad con una orientación de largo plazo nos permite pensar o nos permite esperar a largo plazo una buena rentabilidad, porque el mercado a corto plazo es súper irracional y poco eficiente, pero a largo plazo las compañías siempre acaban yendo a su precio de equilibrio y siempre acaban correlacionándose con sus fundamentales o con su capacidad de generar beneficios. Bueno, claro. Pues nada, Francisco, Head of Institutional Business de Cobas Asset Management, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Es un placer y seguro que volveremos a hablar y a que nos comentéis otro fondo, porque es un placer escucharos. Y bueno, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Víctor, ha sido un placer. Bueno, también nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Espero que les hayamos aportado valor. Y bueno, seguiremos con los webinars. Este mes quizás podamos hacer otro. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Seguro que va a haber más de aquí a fin de año. Muchísimas gracias y buenas tardes.